Madre mía, gente. ¿Os enterasteis de lo último de la madre de Can Yaman? Porque tela marinera. A ver, que nos encanta Can, ¿verdad? Un bombón de chico, carisma a raudales, pero hoy no venimos a hablar de él. Bueno, indirectamente sí, porque la noticia tiene que ver con su progenitora, Guldan Yaman. Y atención, porque lo que se cuenta es impactante. Resulta que la señora Guldan, la mamá de nuestro turco favorito, ama la vida en la oscuridad. ¿Qué? Sí, como lo oís. No os imaginéis nada raro, tranquilos, nada turbio, pero sí algo diferente. Al parecer, la madre de Can no es la típica señora que sale en todas las fotos de Photocalls, ni mucho menos. De hecho, es súper reservada. Pero ojo, todo va más allá de la discreción. Según cuentan por ahí, a la señora Yaman le gusta más lo íntimo, lo recogido. Nada de flashes, nada de multitudes. Dicen que prefiere su rinconcito, su casa, su tranquilidad. Y la verdad, pensándolo bien, tiene su qué. En un mundo donde todos quieren ser el centro de atención, donde los famosos viven pegados a las redes sociales y a los eventos, que la madre de una estrella como Can Yaman prefiera su mundo privado, es un puntazo. A ver, para ser honestos, yo cuando escuché esto por primera vez, me quedé un poco pillada. ¿Una madre de famoso que no quiere saber nada del mundanal ruido? Pero luego lo reflexionas y dices, oye, pues tiene todo el sentido del mundo. Can es el que está en el candelero, el que se expone. Quizás su madre ya vivió su momento, o simplemente no le va la marcha. Ojo, que no quiere decir que no apoye a su hijo, seguro que desde la sombra es su mayor fan. Lo que yo creo que está pasando aquí es que mientras Can rompe corazones en pantalla y en la vida real, su madre ha decidido que su vida es otra. Más casera, más terrenal, pero seguro que igual de feliz. Y eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno tenga su espacio, su forma de vivir. Muchos dicen que es raro, que debería estar más presente, apoyando a Can en eventos y tal. Pero, ¿y si el mayor apoyo que le da es dejarle ser él y ella vivir su vida como le da la gana? Piénsalo, si tú fueras la madre de un actor famoso, ¿no te apetecería desconectar del todo? Es agotador tanto movimiento. Quizás ella ha decidido que su paraíso está lejos de las alfombras rojas y los focos. Y me parece súper valiente y hasta admirable. En una época donde parece que si no te expones, no existes, ella rompe moldes. Muchos la comparan con otras madres de famosos que son sus auténticas manager o que están siempre detrás de las cámaras, haciendo y deshaciendo. Pero la señora Yaman, parece ser, prefiere un papel más secundario, o mejor dicho, un papel totalmente fuera de escena. Y es ahí donde está el salseo, ¿no? En lo inesperado. Yo me imagino a la señora Guldan en su casa, leyendo un libro, tomando un té con su tranquilidad, mientras su hijo triunfa en todo el mundo. Y me parece genial. No necesita la validación externa, ni el reconocimiento público. Ella vive su vida, y punto. Y eso para mí, es tener las cosas muy claras. Y es que, a ver, ¿os dais cuenta de la ironía? El hijo es un fenómeno global, todo luz y glamour. Y la madre, ella elige la oscuridad. No en un sentido negativo, sino como metáfora de lo privado, de lo íntimo, de lo que no se enseña. Es como si dijera, yo ya cumplí mi papel, ahora te toca a ti brillar, hijo. Yo me quedo aquí, disfrutando de mi paz. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es sano esa sobreexposición a la que a veces sometemos a las familias de los famosos? Quizás la madre de Can tiene razón. Quizás la verdadera felicidad está en lo que no se ve, en las pequeñas cosas, en la calma. Y ahora, la pregunta del millón, para que me digáis vuestra opinión, ¿creéis que la discreción de la madre de Can Yaman es un signo de sabiduría o de que algo se esconde?